Bueno, yo antes de poner mi presentación, habéis visto que me ha sacado aquí un atril que parece que bueno, como estamos de toma de posesión de alcaldía, ¿no? Para que vamos a tomar posesión aquí hoy. El caso es que cuando hicimos los ensayos, porque esto no surge de la nada, sino hemos estado ensayando, nos hemos reunido en esta sala, pues para ver cómo iban a ir las cosas, ¿no? Y cuando mis compañeros me escucharon, pensaron que podíamos hacer una variable del pechacucha no tan aquí con la transparencia detrás y hablando libremente, sino siguiendo realmente el guión que ya me había establecido en formato historia, ¿no? A mí me lo dificulta porque yo soy de moverme, o sea que yo tener que estar aquí ahora parado un rato y mirando a ustedes me va a resultar difícil. Pero bueno, también creo que puede tranquilizar a cualquier otra persona que en un momento dado quiera plantearse hacer un pechacucha y no se vea con la soltura de poder moverse y demás, porque sepa que también se puede hacer leyendo el guión e intentando interactuar un poquito menos, ¿no? Entonces, dicho todo eso, yo voy a empezar a contaros mi historia, que además es bastante personal y ya la veréis. Buenos días, mira, a mí me ha tocado hablaros de una herramienta que nos permite crear historias digitales. O lo que es lo mismo, me ha tocado hablar de una técnica conocida, y me vaya a perdonar la pronunciación en inglés, como storytelling, ¿vale? Además de no solo eso, sino que debo hacerlo en un contexto de innovación educativa, que por eso estamos ahora mismo todos reunidos en esta sesión y video, ¿no? Como no podía ser de otra manera, yo voy a empezar por el principio, ¿vale? Érase una vez un gaditano, que soy yo, aunque ya más granadino que otra cosa, al que siempre le gustaron las historias. Quizás en esto tuvo mucho que ver mi padre o algún que otro profesor o profesora que me encontré en el camino a lo largo de mi vida escolar. En mi historia no podré olvidar nunca a mi profesor, y perdón por la redundancia, de historia contemporánea de tercero de BUP, Miguel Vélez. Miguel Vélez ya no está entre nosotros, así que hoy no deja de ser un pequeño homenaje hacia él. Nadie como él supo trasladarnos las grandes guerras contemporáneas de una manera tan natural que parecía que estuviésemos viviéndolas en primera persona. Tampoco podré olvidarme de mi profesor de Historia del Arte de COU, Bella, que así se llamaba. Tiene un punto de locura, pero que nos encantaba a todos y todas los que pasábamos por sus clases. Cada una de las obras de arte o grandes obras de la arquitectura que nos enseñaban en el laboratorio siempre venían acompañadas de una historia personal. A veces eran reales y a veces eran inventadas, pero a todos nos dejaba boquiabiertos y aprendíamos mucho. Mis comienzos en la universidad no fueron del todo como esperaba. Primero dejé San Fernando y mi costa gaditana para venir a vivir sola a Granada sin las comodidades de mi familia. Y luego me encuentro en una universidad fría, donde el profesor o la profesora se situaba en la mayoría de las ocasiones por encima nuestra y me parecía inalcanzable. Curiosamente, el profesor que más llama mi atención es el de archivística de segundo de carrera. Y no fue de manera positiva, era imposible coger apuntes en sus clases. Así que no me quedó otra opción que prepararme la asignatura por mi cuenta. Ahí cogí la rienda de mi aprendizaje autónomo y de manera inconsciente fui redactando temas en formato de historia. Al finalizar mi carrera consigo una beca CPU del Ministerio que me permite quedarme en el departamento y además impartir clases en la universidad. Era el momento de intentar no imitar el modelo docente que yo había vivido y acercarme a mis alumnos y alumnas. Desde entonces, todo lo relacionado con la innovación educativa ha sido una de mis grandes pasiones. Pocos años después, desembarca en nuestras vidas la web 2.0 y todo ese arsenal de herramientas sociales que a día de hoy, yo diría, más que naturalizadas, hemos aprendido a convivir con ellas en muchos casos. El potencial educativo de esta herramienta no se ve a priori, incluso muchas veces son demonizadas. Pero yo me meto de lleno y me doy cuenta que hay muchos locos y locas que ya comienzan a hacer pruebas de las mismas en contextos educativos. Entre todas estas herramientas que van apareciendo, me llama la atención una, sí, es Storify. Y no me estaba yendo del tema, ¿vale? O sea que vamos a empezar a hablar de Storify. O sea, vengo a hablar de mi libro, ¿no? O sea, me dijeron que hablara de herramientas para contar historias digitales y vamos a ir a ello, ¿vale? Storify es una plataforma online que permite crear historias digitales mediante el uso de informaciones procedentes de otras herramientas sociales, como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, ¿no? Incluso nos permite insertar webs de cualquier tipo dentro del hilo conductor de esa historia. Pero lo importante no es esto, sino saber dar un sentido lógico a la misma, ¿vale? Y ahora me voy a atrever a daros algunos consejos. Para construir una buena historia, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos contar y a quién se lo queremos contar, ¿vale? No elijamos temas genéricos. Vamos a seleccionar recursos de calidad e intercalar informaciones de distintos formatos, audio, vídeo, etc. Elegir un buen titular y sobre todo construirla de manera coherente y con sentido común. Como es habitual,
En el contexto de la web social, esta herramienta también permite la posibilidad de insertarla y llevártela a cualquier otro lugar. Y esto nos permite, por ejemplo, insertarla en la página web de nuestra asignatura y que nuestra historia esté contextualizada en un contexto global. La técnica del storytelling funciona perfectamente en el mundo del periodismo, de la comunicación y de la publicidad. Y a los hechos me remito. Casi toda la prensa tiene su perfil abierto en Storify, desde donde realiza un periodismo participativo. Y todos conocemos las historias que hay detrás de los anuncios de Estrella Damm, ¿no? El último anuncio, por ejemplo, es un corto que va a realizar Alejandro Amenábar. También se puede utilizar... Perdón, vamos a visualizar algunos ejemplos del uso de Storify. El primero, relacionado con temas de salud, lógicamente, porque no podía ser de otra manera. Estamos hablando de la crónica de la primera intervención quirúrgica a corazón abierto que se realiza en el hospital de Houston. También podemos utilizar Storify de una manera más andar por casa, ¿vale? Por ejemplo, para rescatar alguna conversación que se haya tenido en Twitter que esté disgregada y perdida entre distintos tweets, pero que a nosotros nos llame la atención y queramos realizarlo de manera historia para poder luego presentarlo como algo con un sentido común. Para reflexionar sobre el aprendizaje obtenido tras una acción formativa en la que se haya participado. Diréis que soy un poco pesado, otra vez aparezco yo en la historia, ¿vale? Pero nada mejor que explicar algo si yo ya lo he hecho, ¿de acuerdo? O sea que tras cursar un Edumple MOOC, un MOOC que cursé, nos hicieron reflexionar sobre lo que habíamos aprendido en el curso y a mí se me ocurrió hacerlo en formato historia, utilizando Storify. Para recoger lo ocurrido en una presentación pública, conferencia o etc. Ocurrió en la presentación de los datos del cáncer de la Red Española de Registros de Cáncer hace muy poco aquí, ¿no? Además de lo comentado en esa rueda de prensa, hubo otras tantas informaciones de interés en distintos formatos que nos hicieron conveniente montar la historia digital que al final inauguró el perfil de Storify de la escuela. Para hacer curación de contenido, y ahora que diréis, bueno, ¿y esto de curación de contenido qué es lo que es? Bueno, pues la curación de contenido no deja de ser otra cosa que la selección de recursos de interés que luego vamos a presentar a la gente con un valor añadido que le proporcionemos nosotros. En el caso del Observatorio de la Infancia lo hicimos con el Día de la Niña. Y luego dejemos la libre imaginación. Podemos usarlo para tantas cosas como queramos. En el caso de Loya, en el Día de la Infancia en Andalucía, realizamos una entrevista que luego montamos en un formato Storify para quedar la historia completa. Y ya no pongo más ejemplos, ¿vale? O sea, voy a terminar con una experiencia de alumnos de secundaria que aprenden a construir historias sobre filósofos guiados por el magnífico Francesc Llorens, profesor de secundaria, y ahora os toca lanzar a ustedes a crear historias digitales sobre vuestros contenidos docentes. Y si tenéis algún tipo de duda, sabéis que me encontráis en el Observatorio de la Infancia.